Hola, Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a tu Instituto Bíblico Virtual Biblia Estudio TV, un canal con contenido cristiano. Nos esforzamos para traerle al pueblo de Dios las enseñanzas bíblicas correctas, las interpretaciones correctas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, a que todos entendamos la doctrina que Cristo enseñó y para que conozcamos al Hijo de Dios. Damos gracias a Dios que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos guía por toda la Escritura y nos revela la verdad en ella. Y si el Espíritu Santo lo hace con nosotros, jóvenes, también lo hace contigo, lo hace con usted. Dios no hace acepción de personas, queridos hermanos. Dios quiere darles sabiduría y discernimiento a todos sus hijos. Solamente tenemos que pedirla solamente. Lo que te enseñamos aquí no lo vas a aprender en ninguna escuela bíblica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna universidad teológica. Comprobado, y damos gloria y honra a nuestro Dios por esta victoria. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Vamos a entrar en materia rapidito, pero no sin antes saludar a toda la audiencia de nuestro canal Biblia Estudio TV, nuestra gente linda de Venezuela, Colombia, México, República Dominicana, Panamá, Honduras, Ecuador, El Salvador y Puerto Rico. También saludar con mucho aprecio a nuestros hermanos católicos y a nuestros amigos inconversos. Un abrazo en el amor de Jesucristo. Quiero darles las gracias a todos ustedes que semana tras semana invierten de su preciado tiempo para dedicárselo al estudio de la Escritura. Yo los felicito a todos. Vivimos en unos tiempos donde el escudriñar la palabra de Dios en muchas de nuestras iglesias se ha convertido como en un reto, en un desafío. Cuando hablamos de estudiar la Biblia, cuando hablamos de oración, de ayuno, la congregación brilla por su ausencia. Y esto es muy lamentable, mis queridos hermanos, porque el Señor Jesucristo, en la parábola de la viuda y del juez injusto, en Lucas 18:8, nos hace una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿nos encontrará el Señor rogando con insistencia por su justicia? La iglesia de los últimos tiempos no está como cuidando su salvación con temor y temblor, como nos enseña la Biblia. Y esto es preocupante porque luego de la iglesia estar esperando con ansias las señales de la venida del Señor, y mira que la estamos viendo hoy más que nunca, entonces como que la estamos menospreciándola. Bueno, hoy empezamos la serie titulada El rapto secreto, doctrina bíblica de hombres, doctrina que matan dentro de las iglesias evangélicas. Hoy traemos la primera parte de esta serie, ya que hay mucha información que toda la iglesia que espera la segunda venida de Jesucristo a la tierra debe de conocer. Les ruego que miren por favor este estudio hasta el final, ya que al final estaré hablando de algo que la iglesia debe de conocer. Nuestros líderes, y perdonen, ¿verdad?, que insista con los líderes, pero los líderes son los responsables de las congregaciones. Dios les va a pedir cuenta por ellas, pero nuestros líderes están preparando a las congregaciones para morir salvos. Y esa doctrina es buena, no me quejo, porque es doctrina de salvación. Y todas las congregaciones deben de estar preparadas para morir salvas.
Pero en las iglesias de hoy solo se predica para que las personas sean salvas y cuando mueran vayan al cielo. Como que ahí termina todo. ¿Cuál es mi queja entonces? Perdón. Que muchos de nuestros líderes no están preparando a sus congregaciones para el arrebatamiento, es decir, para enfrentar la segunda venida de Cristo. Y lamentablemente muchos en ese día van a caer en confusión y se pueden quedar, queridos hermanos. Nuestros líderes en estos últimos tiempos han sacado de sus programas la doctrina de la segunda venida de Cristo. Han sacado la doctrina de la resurrección y el arrepentimiento también. Hoy no se predica arrepentimiento. Y estas doctrinas son fundamentales para la iglesia. El arrepentimiento, la segunda venida de Cristo y la resurrección. Y estos temas los vamos a analizar en esta serie. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de hoy. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos y te damos gloria y honra a ti. En este día, Señor, estamos estudiando tu palabra. Espero, Señor, que tú nos guíes, que tú, mi Dios, hoy abra o alumbre los ojos de nuestro entendimiento. También alumbre los ojos del entendimiento de la audiencia para que podamos entender, Señor amado, la historia que tú nos traes hoy referente a cómo nace una de las doctrinas más peligrosas que están influenciando nuestras iglesias. La doctrina del rapto secreto, Señor. Guíanos. Espíritu Santo, tú eres el que reveló la palabra. En ti confiamos porque tú eres el único que la puedes revelar. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te lo ruego y te doy gracias, Señor. Amén. No olvide compartir este estudio con sus familiares y amigos. Tome 2 segundos y comparte este estudio para que cuando termine usted pueda comentar con sus familiares y amigos. Cualquier pregunta, jóvenes, o duda que surja, hágala por comentario. Yo siempre contesto los comentarios negativos o positivos. Miren este video hasta el final para que pueda comentar. Desafortunadamente hace muchos comentarios con solo ver 5 minutos y sus comentarios son fuera del contexto. Vamos. Y quiero decirle a todos mis hermanos evangélicos que no trato de lastimar nuestra doctrina. Nuestra doctrina ya ha sido lastimada, herida y violentada en algunas partes. Solo pretendo curar esas partes heridas usando la palabra de Dios. Da pena que teniendo un libro lleno de la verdad absoluta, tan hermoso, lleno de promesas para la iglesia, permitamos que esas heridas nos sigan lastimando. Hoy no vamos a usar mucho la Biblia. Hoy nos vamos a basar mayormente en la historia de la iglesia. Esa historia que continúa después del libro de los Hechos. El libro de los Hechos se cierra con la segunda venida de Cristo. Tenemos que leer historia. Nosotros, la iglesia, estamos haciendo la historia de la iglesia. Bien, ahora sí, abróchense los cinturones, listos y despegamos. El tema de hoy, como siempre digo, es un tema para valientes en el estudio de la palabra. Le invito a que nos sentemos en la mesa a comer alimentos sólidos y tengo que decirle que lamentablemente no hay biberones. No hay biberones. Si la verdad bíblica choca con su verdad, le invito, a que cambie de canal y busque, los programas de entretenimiento que tienen muchas de nuestras iglesias hoy. Y disfrútelos. Muchas de nuestras iglesias hoy están supercargadas de actividades, pero desafortunadamente pocas tienen un programa de discipulado. Mientras tanto, quiero comentar acerca de los viajes del Papa Francisco. Como todos saben, el Papa Francisco está recorriendo el mundo en busca de adeptos que regresen a la Madre Iglesia Católica. En el 19
el Papa y el gran imán Al-Azhar, líder del Islam, sellan un pacto por la fraternidad y la unidad de toda la familia humana. El Papa ha invitado a todas las religiones del mundo, a todas, a promover la reconciliación con la Madre. Y también vimos su último viaje a Irak, donde se reunió con el líder chiita, el Ayatollah Ali. Y sabemos que ya ha hecho conquistas en Japón, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, entre otros. Ahora bien, ¿por qué traigo esto a este estudio? Bueno, porque la iglesia no está apercibida con lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está pendiente a las noticias de Israel. Y esa es una mentira del mismo diablo para desviar nuestra atención de las acciones del anticristo. Satanás le ha vendido la idea a la iglesia que Israel es el centro. Y eso no es lo que la Biblia enseña, jóvenes. Pero este tema también lo voy a incluir en esta serie más adelante. El rapto secreto, doctrina bíblica o de hombres. Bueno, nuestras iglesias la enseñan como doctrina bíblica, pero en realidad, ¿es una doctrina bíblica? Con lo primero que no encajo es con la palabra rapto. Un rapto es un secuestro, alguien tomado en contra de su voluntad. ¿Usted cree que Cristo tiene la necesidad de tomarnos en contra de nuestra voluntad de raptarnos? Yo no creo. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristo no tiene la necesidad de raptar a un pueblo ocultamente, como si él fuera un ladrón. Que Cristo haya dicho que su venida será como ladrón en la noche no significa que es un ladrón. El único ladrón aquí es Satanás, que se encargó de robarnos la obediencia a todos los hombres para Dios. Cristo es el creador de todo lo que existe, jóvenes. Él es el dueño de todo. Él es el soberano del mundo. No tiene por qué venir oculto. Cuando Cristo venga a buscarnos, lo va a hacer a la vista de todos. Apocalipsis dice que todo ojo lo va a ver. Los ángeles le dijeron a los apóstoles que de la misma manera que lo vieron irse, de esa misma manera lo van a ver regresar. Esto quiero que lo entiendan. Cristo regresa como vencedor. Viene con poder y gloria. Y caso cerrado. No hay más que discutir. Vamos a poner en pantalla los temas que vamos a analizar en esta serie. ¿Dónde se origina la teoría del rapto secreto? ¿Quiénes son los causantes? ¿Cómo llega a nuestras congregaciones? Las 70 semanas de Daniel, los profetas y el día de Jehová, Cristo y su segunda venida, Pablo y la segunda venida de Jesucristo, los apóstoles y la segunda venida de Jesucristo, el Apocalipsis y la segunda venida de Jesucristo, las dos bestias, el sello de la bestia y el sello de Cristo y el mensaje del tercer ángel. Estos son los 12 puntos importantes. Ahora bien, para poder desarrollar los primeros 3 temas, que es lo que vamos a hacer hoy, es necesario irme a la historia. Porque para que yo pudiera entender de dónde se origina todo este esquema, tuve que acudir a la historia. Porque como la Biblia no habla de un rapto secreto, entonces tengo que buscarlo fuera de la Biblia, en la historia que estamos escribiendo. Sin embargo, el tema del arrebatamiento o la segunda venida de Cristo, esto sí se encuentra en la palabra de Dios. Por tanto, no tengo que buscarlo fuera de ella. Amén. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Les voy a pedir, hermanos, que seamos pacientes, por favor. El tema del rapto secreto es un tema
complejo, el cual ha influenciado a la gran mayoría de nuestras iglesias. Es mi responsabilidad exponer todas esas enseñanzas que hemos arrastrado de la Iglesia Católica y del paganismo. Con mucho respeto lo digo ante nuestros hermanos católicos. El problema no es con ustedes, es con sus líderes que lo han traído engañados. Y de igual manera con nuestras iglesias. No son los feligreses, son los líderes. Vamos a desarrollar los primeros temas de la lista. ¿Dónde se origina la teoría del rapto secreto? ¿Quiénes son sus causantes y cómo llega a nuestras congregaciones? Y lo vamos a hacer de una manera rapidito. Y para que podamos entender este tema es necesario ir, como le dije anteriormente, a la historia. Si usted no conoce la historia o de dónde procede lo que lo influye, entonces usted puede perderse por falta de conocimiento, jóvenes. Voy a resumir en una manera sencilla y fácil de entender. Y pido al Dios Todopoderoso que abra los ojos, que alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de ustedes, que les dé sabiduría y discernimiento espiritual para que puedan por medio de la palabra y del Espíritu Santo entender lo que Dios quiere mostrarle a su pueblo. Quiero que con una mente objetiva pongan atención a lo que el Señor trae mediante este estudio para la iglesia. Pongan sus emociones a un lado y dejen que el Espíritu Santo trabaje con su espíritu. Este estudio es sobre el rapto secreto, también conocido como el arrebatamiento premilenario, y no tiene nada que ver con el arrebatamiento postmilenario bíblico, enseñado por Jesucristo, Pablo y los apóstoles. Yo sé que usted que mira este video y es uno de los que han creído y esperan el evento del rapto secreto, la reacción inmediata es de amenazarme y acusarme de falso, de hereje, de blasfemo, mientras citan decenas de versículos bíblicos que supuestamente comprueban que los verdaderos cristianos serán arrebatados o raptados en cualquier momento antes de usted terminar su desayuno. Pero es mi responsabilidad decirle que eso es una media verdad del esquema construido para justificar este evento. Hay 7 personas responsables de haber inventado, implementado y difundido la doctrina del rapto secreto dentro de la cristiandad moderna, y estos son, anoté, Francisco Rivera, Manuel Díaz Lacunza, Edward Irving, Margaret MacDonald, John Nelson Darby, Cyrus Ingerson Scofield y nuestro querido D.L. Moody. Estos 7 individuos son los culpables y causantes de esta mortal doctrina. La mayoría de creyentes no tienen ni la menor idea de quiénes eran estas personas, y menos aún se han tomado la molestia de cuestionar y de investigar el origen del paquete completo que tiene la enseñanza del rapto secreto y también las 7 dispensaciones, que también están todas involucradas. ¿Cuándo se ha molestado usted en buscar información? La respuesta es casi nadie o casi nunca. Pues déjeme decirle que yo sí me di a la tarea de investigar. El Evangelio de Jesucristo me enseña a no creer a todo espíritu, sino a probar los espíritus si son de Dios. Porque dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo, y entiéndase por espíritus hombres. Mi queridos hermanos, es mi responsabilidad informarles que desafortunadamente estas 7 personas han difundido una enseñanza errónea. Nos han mentido. Y aunque la Iglesia de Jesucristo no acepte los hechos presentados en este estudio, los invito a que investiguen por sí mismos y pronto aprenderán que, aunque la frase o la doctrina del rapto secreto se encuentra en alguna traducción bíblica, documentos, fuentes y escritos antiguos demuestran que jamás fue una enseñanza de la iglesia primitiva.
primitiva, o predicado antes de 1830. Vamos ahora a conocer a las 7 personas. Es importante que todos sepamos que no fue hasta temprano o hasta mediados de 1800 que hubiese un grupo significante de creyentes alrededor del mundo, esperando el rapto de la iglesia previo a un periodo de 7 años de tribulación. Y estoy seguro que esto resulta chocante para los hermanos que están viendo este video. Sin embargo, es cierto que el rapto no lo enseñó la iglesia primitiva, no lo enseñó la iglesia de los primeros siglos, no lo enseñaron los reformadores. Casi nadie lo enseñó hasta el año 1830, con la excepción de un par de teólogos católicos romanos. Y si usted no lo sabe, para el tiempo de la Reforma, los primeros protestantes creían comúnmente, con convicción, que el Papa fuera la suprema incorporación individual y la personificación del espíritu del anticristo, de la Iglesia Católica Romana y del sistema prostituto. Apocalipsis 17. Le invito a ver el estudio de la iglesia de Tiatira y de Sardis. Ahí hablo detalladamente de la fornicación apocalíptica. Ahora bien, este entendimiento de los reformadores fue lo que condujo a millones de creyentes a salir del sistema religioso católico, jóvenes. ¿Qué pasó entonces? Que a consecuencia de esta separación, entiéndase la Reforma, se volvió conveniente que ciertos teólogos católicos romanos desviaran la atención de la iglesia protestante referente al papado como el anticristo, y esto lo intentaron hacer por medio de inventar una interpretación contraria a la tenida por los protestantes, jóvenes. Este nuevo esquema de interpretación profética fue conocido como futurismo, en vez de entender simbólica e históricamente el drama del libro del Apocalipsis. ¿Cuál es la manera correcta de interpretarlo? Estos teólogos católicos lo consignarían todo a un periodo breve de tiempo en el fin de la era cristiana. Ahora bien, ¿de quiénes estamos hablando? El primer causante fue un sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera, quien durante los días de la Reforma primero enseñara que todos los eventos del libro de Apocalipsis tendrían lugar literalmente durante 3 años y medio del reinado del anticristo, allá en el mismo fin de la era. Así Rivera colocó el fundamento del sistema de interpretación profética de que el rapto secreto ha llegado a ser ahora parte integral de la mayoría de las iglesias evangélicas. Luego tenemos a Manuel Díaz Lacunza, del 1731 a 1801, un sacerdote jesuita y chileno que en el 1790 escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, bajo el seudónimo de Juan Josafat ben Ezra, que era un rabino judío, esperanzado que así sería más aceptado por el pueblo protestante. Este libro fue publicado en Cádiz en el 1810, en Argentina en el 1816 y finalmente en Londres en el 1826. Lacunza creía haber hecho nuevos descubrimientos verdaderos, sólidos e innegables de teología. Primero, negó que el mundo debía tener un fin o regresar a la nada, y segundo, concluyó que las referencias bíblicas fin de los tiempos y fin del mundo se referían a 2 eventos diferentes. El fin de los tiempos sería el fin de la fase de la historia humana, y esta terminaría con la venida de Cristo y el principio del reino terrenal. Ahora bien, los vivos serían juzgados, los judíos se convertirían y la nueva sociedad duraría 1000 años de paz y de justicia. Para Lacunza, el fin del mundo sería la resurrección de los muertos
en el juicio final, la cual interpretó como una transmutación del mundo físico al plano de lo eterno. Muy astuto el jesuita este. Ahora bien, en las páginas de esta elaborada falsificación, Lacunza enseñó la noción novedosa según la que Jesús retornaría no una vez, sino dos, raptando a su iglesia en la primera etapa de su retorno para que ella escape del reinado del futuro anticristo. Esto es, hermanos, para que vayan entendiendo el origen de esta doctrina de hombres. Yo sé que el desaprender y aprender algo nuevo es difícil, pero es necesario hacerlo, jóvenes. Es necesario hacerlo. Y tercero, tenemos a Edward Irving, un ministro de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, que había leído el libro de Díaz Lacunza. Y acerca de este Irving vamos a hablar un poquito, porque Irving estaba tan impresionado con los temas del estudio, ¿verdad? De este libro, que estudió castellano, tradujo el libro al inglés y lo publicó en el 1827 bajo el nombre del Mesías que vendrá. Quiero que vayan siguiendo esto con cuidado, hermano. Lo he colocado en orden de suceso para que no haya confusión. Este Irving tiene una historia muy interesante, porque Irving era un fiel creyente de hablar en lenguas, y se dice que Irving se alocaba hablando en lenguas, profetizando y sanando. Y esto es interesante porque podemos ver que Irving aparentemente predicaba la verdad en su origen. Irving predicaba sobre la restauración de los dones del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Qué pudo haber entonces pasado con Irving? Porque más adelante vemos que la Iglesia Presbiteriana de Escocia se molestó tanto con sus prédicas que finalmente lo excomulgaron y lo despidieron de su puesto que tenía. Esto fue en el 1830. Y como resultado, Irving fundó su propia agrupación llamada Iglesia Católica Apostólica. No la romana, no se confundan. Y esta perduró hasta el 1901, pero finalmente pues se desvaneció. Ahora bien, por sus prácticas y enseñanzas, Irving llegó a ser conocido como el iniciador de la idea del movimiento pentecostal. Más o menos como el que conocemos hoy día en el sentido general. Porque sabemos que hay varias ramas del pentecostalismo hoy día, como es el pentecostalismo histórico, el clásico, el unicitario y el neopentecostalismo o el movimiento carismático. Y sobre Irving vamos a continuar hablando cuando entremos a la quinta persona. Mientras tanto, continuamos con la cuarta persona, a Margaret MacDonald, una jovencita escocesa de 15 años de edad que durante unas sesiones de profecías de Edward Irving, el 28 de marzo de 1830, dice que cayó en un trance y después de varias horas de visiones y profecía y también de hablar en lenguas, reveló que el regreso de Cristo ocurriría en dos fases, no solo en una como enseña la teología cristiana tradicional. Lo enseñó el mismo Jesucristo esto, y Pablo y los apóstoles también, y los reformadores también lo enseñaron. Cristo dijo MacDonald, que vendría la primera vez, visiblemente raptaría a los virtuosos y justos y llenos del Espíritu Santo, o sea que en un rapto secreto. Entonces Cristo regresaría la segunda vez durante la tribulación del anticristo, como el rapto tradicional, es decir, con la iglesia raptada, es decir, que veníamos todos, a ejecutar su ira y destrucción sobre todos los pecadores y heréticos. Sin embargo, cuando vamos al texto bíblico de Apocalipsis 22:18, nos dice lo siguiente, que si alguno añadiere a las profecías de este libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y ahora vamos a contestar la pregunta anterior. ¿Qué pudo haber entonces pasado con Irving? Bueno, después de esta revelación, Edward Irving decía que había oído una voz del cielo dirigiéndolo a predicar y enseñar el rapto secreto. La pregunta aquí ¿es bíblico que Dios revele algo que no está ya escrito en su palabra? Es decir, una nueva enseñanza, una nueva revelación, una nueva interpretación. Esta pregunta la voy a dejar para ustedes que conocen mucho las escrituras. Podemos estar en el camino correcto, jóvenes, pero Satanás sabe cómo desviarnos. Ahora bien, la primera enseñanza pública del rapto secreto ocurrió en septiembre de 1830 en un artículo de la revista The Morning Watch, publicada por el mismo Irving. Perdón, al recibir una copia escrita de mano de la revelación de MacDonald, esta revista empezó a publicar apasionadamente esta nueva, inusual doctrina, explicando que parte de la iglesia cristiana, descrita como Filadelfia de Apocalipsis 3, la cual experimentamos a estudiar, o bueno dicho, vamos a entrar a estudiar, serían raptadas, y que la Odisea, la iglesia, enfrentaría entonces al anticristo. Es decir, que la primera íbamos a irnos en el rapto y la segunda es la que iba a enfrentar el anticristo. Y precisamente esas son las dos iglesias que me faltan para terminar el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero esto lo vamos a exponer en el estudio de Apocalipsis actualizado, porque estas son precisamente las 2 iglesias que nos faltan. En este estudio vamos a aprender a conocer estas 2 iglesias. Y quinto, tenemos a John Nelson Darby, líder teólogo del movimiento Los Hermanos Plymouth, que previamente había sido, ¿verdad?, un sacerdote anglicano. Promovió ideas ahora asociadas con el dispensacionalismo y el movimiento Left Behind o Dejados Atrás, como un rapto de pretribulación de los santos y una distinción aguda entre Israel y la iglesia, con cada una de esas 2 entidades con su propio propósito y destino distinto. Estas enseñanzas son muy similares a las ideas que Irving y su círculo estaban formulando. El mismo Darby afirma que la revelación del rapto vino a él cuando se dio cuenta de la distinción entre Israel y la iglesia. Esta idea del dispensacionalismo separa a Israel de la iglesia con propósitos y diferentes, y esta es una enseñanza contraria a la de Jesucristo. Sin embargo, Pablo nos enseña en su carta a los romanos todo lo contrario, referente a que Israel y la iglesia tienen destinos separados. Pero este tema de Israel y la iglesia lo voy a trabajar aparte. Darby reportó que descubrió la enseñanza del rapto en el 1827, 3 años antes de que MacDonald tuviera su visión. Y esto es importante aclararlo. Margaret MacDonald no es la originadora de la enseñanza del rapto secreto. Ya vimos que esa jovencita en una sección de profecía supuestamente profetizó como una revelación venida de Cristo en 2 etapas. Sin embargo, ya hemos visto que el originador de la idea del rapto secreto fue el jesuita Manuel Lacunza, y lo hizo con la idea de desviar la atención de los reformadores en cuanto al papado como el espíritu del anticristo. Una de las primeras contribuciones más radicales de Darby al cristianismo fundamentalista y protestante fue su afirmación que la historia del mundo estaba dividida en 7 etapas, a las cuales llamó las dispensaciones. Darby decidió que el planeta Tierra y los humanos fueron creados hace apenas 7,000 años
y que actualmente vivimos en los 1000 años de los últimos tiempos o el periodo de gracia antes del fin del mundo. Y en lo personal, no tengo problema con las divisiones de los tiempos. Al final y al cabo, esto no es relevante en la salvación. Ahora bien, en lo que sí tengo problema es con el esquema que han hecho para sostener la enseñanza del rapto secreto, la cual va tomada de la mano con la dispensación. Es importante, jóvenes, mencionar este tema por la enorme influencia que Darby ha tenido sobre el cristianismo fundamentalista y el movimiento creacionista que impregna las creencias de casi 1000 millones de evangélicos alrededor del mundo, la cual ha sido importado desde los Estados Unidos y es base del tipo de evangelio que se predica en toda Latinoamérica como parte de la agenda política de los Estados Unidos. Ahora bien, Darby había escrito previamente y experimentado con la idea de un prerrapto, pero no había logrado integrarlo a su nueva teología de las dispensaciones. Así que al enterarse del libro que Irving había traducido y de las nuevas revelaciones de la jovencita escocesa Margaret MacDonald, Darby agarró el primer tren disponible y fue a Escocia, donde insistió que Irving le contara todos los secretos más íntimos del rapto secreto, las visiones y los trances que tuvo la chica. Bueno, la historia de Irving y Darby es una buena y muy larga historia. No voy a continuar porque seguiremos aquí todo el día descubriendo las ideas de estos dos predicadores. Ahora bien, no afirmo que Irving es un falso profeta ni que su intención era desarrollar una creencia falsa. Pero como todos sabemos, cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones y no por el Espíritu Santo, el enemigo toma ventaja. Y estos son los resultados, jóvenes. Esta es la razón por la cual siempre les exhorto que al estudiar las Escrituras dejemos nuestras emociones a un lado y demos espacio al Espíritu. Y vamos ahora con el sexto y séptimo involucrado en este esquema. La enseñanza del rapto secreto fue introducida en Estados Unidos de América y Canadá durante el 1860 y 1870. Aunque hay cierta evidencia de que se enseñara tan temprano como en los 1840. Darby mismo hizo 6 viajes a Estados Unidos de América. Se estaba regando la nueva enseñanza. Ahora bien, y escuchen, un predicador congregacionalista llamado Cyrus Ingerson Scofield, que me parece que todos lo conocemos. Scofield cayó bajo la influencia de Darby y los hermanos de Plymouth. Todos sabemos que Scofield fue un editor de Biblia. La Biblia de referencia Scofield fue destinada a impactar tremendamente a las creencias de muchos, al imprimirse 3 millones de ejemplares durante los primeros 50 años de su existencia. Mediante esta Biblia, Scofield introdujo la enseñanza del rapto secreto en el mismo corazón del Evangelio. Desafortunadamente, muchos hermanos, por falta de conocimiento, en esa época recibieron como la misma palabra de Dios las notas incluidas en esta Biblia. No dudo ni por un instante que Scofield ni siquiera tenía la idea de lo que estaba introduciendo al pueblo de Dios. Recordemos que en esos tiempos era muy difícil buscar o corroborar información como lo podemos hacer hoy. Hoy, con solamente apretar una tecla, tenemos toda la información que necesitamos. Tampoco dudo que muchos de los que están viendo este estudio hayan sido influenciados en algún momento de su vida espiritual por las notas al pie de la página,
encontradas en la Biblia de Scofield. Me parece a mí que muchos han sido influenciados. Y todavía queda un último eslabón en la cadena del desarrollo y el esparcimiento de la teoría del rapto secreto. De nuevo, llamaría su atención la fuente, al origen de la doctrina del rapto y a la secuencia de contactos por medio de la que ha sido traída hasta el presente, jóvenes. Comenzó con una invención católica romana. Los escritos del sacerdote jesuita Rivera influyeron en el sacerdote jesuita Lacunza. Lacunza influyó a Irving. Irving influyó a Darby. Darby influyó a Scofield. Perdón. Scofield y Darby influyeron a D.L. Moody. Entiendo, ¿verdad?, que la mayoría de ustedes han oído acerca del Instituto Moody, uno de los institutos que más han influenciado cristianos en Estados Unidos. Y Moody influyó al movimiento pentecostal. Pregunta usted entonces, ¿cómo? Pues las asambleas de Dios es hoy, por mucho, la más grande denominación pentecostal en el mundo. Al comienzo del movimiento, ¿verdad?, pentecostal, al principio del siglo XX, y celebrarse el primer concilio general de las asambleas de Dios en el 1914 en Hot Spring, Arkansas, se trataba de un movimiento pequeño, el cual no contaba con su propia casa editora. Necesitaban material para su escuela dominical y de su estudio para sus iglesias. ¿Dónde usted cree que lo obtuvieron? Lo compraron a Moody Press. Y no tanto eso, sino que luego cosieron sus propias cubiertas a las publicaciones de Moody. ¿Qué piensa usted que la gente de las asambleas de Dios llegaría a creer? Creyeron lo que el Instituto Bíblico Moody enseñó. Esto tuvo un impacto sobre la teología pentecostal, jóvenes, pues durante los primeros años, jóvenes, prácticamente no había premilenialistas en el movimiento pentecostal. En aquellos días, la mayoría de sus ministros provenían de la presbiteriana, de la metodista y también de otras denominaciones en la historia. Y eran varones quienes, siendo bautizados en el Espíritu Santo, salieron de sus denominaciones, uniéndose a las asambleas de Dios y a otras de las denominaciones emergentes que también eran pentecostales. Así, de esa manera, el movimiento pentecostal fue influenciado y saturado de la doctrina del rapto secreto por eslabones que conectaban directamente a la iglesia romana. ¿Qué más puedo decir, jóvenes? Toda esta información está a una tecla de su dedo. Búsquela, escudriñela, corrobórela y luego decida si continúa creyendo los engaños de la iglesia romana. ¿Nunca se ha preguntado por qué la iglesia católica es llamada en Apocalipsis madre de las rameras? Estoy casi seguro que muchos nunca se han percatado lo que dice Apocalipsis 17. Madre significa que tiene hijas. Y si usted no lo sabía, todas las iglesias que nacieron de la reforma de Lutero, ojo, de una manera u otra son pequeñas rameras. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque todas fueron influenciadas de una manera u otra por la mamá, por la madre. Mientras la iglesia siga aceptando enseñanzas sin probar los espíritus, como nos enseña Pablo, y es más, esta misma enseñanza que traigo a usted la tiene que, es su responsabilidad de usted corroborar la enseñanza que yo traigo. No simplemente aceptarla porque yo la traigo. Mira, yo soy nadie. A mí nadie me conoce. Yo no soy un personaje reconocido como hay muchos en el cristianismo. Yo solamente soy alguien, que el Señor ha llamado
a corregir unas cuantas doctrinas esenciales para la segunda venida de Cristo. Después de ahí no soy nada. Esenciales porque si usted no la corrige, no le garantizo perdón, que el día del arrebatamiento usted pueda subir a encontrarse con el Señor en las nubes. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, óyeme, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo especifica que debemos de estar irreprensibles para la venida del Señor. Y por tanto debemos de morir irreprensiblemente también, ¿verdad? Porque no solamente prepararnos, pero vivir. Y esto que voy a decir, la iglesia tiene que entenderlo. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses bien clarito. Tan claro, jóvenes, que hasta un niño lo puede entender. Perdón. Dice que Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Nuestros líderes han asumido la postura más fácil y cómoda de todas. Tranquilos, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y con esta musiquita nos han entretenido todos estos siglos. ¿Qué es tribulación? Pregunto yo ahora. Tribulación es persecución, jóvenes. El impío no es perseguido porque es parte del sistema. Pero este tema lo voy a discutir más adelante en esta serie. Apocalipsis 18:4 nos invita a salir de las influencias de la madre. No es solamente a los católicos que salgan de ahí, sino también a las hijas para que abandonen las enseñanzas influenciadas por la madre. ¿Sabe usted quiénes son los que me preocupan de todo esto? El remanente que va a experimentar la segunda venida de Cristo. No me preocupan los que van muriendo, porque si fueron fieles a Cristo, no hay problema. Están descansando hasta que venga el día grande del Señor y sean resucitados. Es mi responsabilidad alertar al pueblo de Dios. Yo no lo puedo obligar, jóvenes, a aceptar esto que traje. Usted como líder de su iglesia es responsable de analizar este estudio. Usted como cuerpo de Cristo es responsable de analizar este estudio. Es su responsabilidad tomar la decisión entre creer a las enseñanzas de Dios o a las enseñanzas de hombres. En un comentario, alguien me preguntó, hermano, ¿usted es el único que tiene la verdad? Y aunque la pregunta en verdad me incomodó un poco, mi respuesta fue, hermano, yo no tengo la verdad. La verdad la tiene Cristo. La única verdad absoluta es la de Cristo. Yo simplemente la enseño. Lo que sucede en nuestras congregaciones es que no quieren escudriñar las Escrituras. Tenemos como 20 salmos que son los que repetimos siempre. Tenemos unos cuantos textos bíblicos que son los que usamos para enseñar. Y para colmo, hay alguien que es el que nos dice lo que debemos de estudiar y cómo lo debemos de estudiar. El expositor, jóvenes, que no es otra cosa que los pensamientos de unos editores. Pocos cuestionan el expositor, lo aceptan como los pensamientos de Dios. Sucede que no recordamos que tenemos la mente de Cristo. Sucede que no recordamos que el Espíritu Santo es el que nos guía. Sucede que no queremos pasar tiempo en la meditación de la palabra. Sucede que no queremos pasar tiempo en intimidad con Dios. Es más fácil decir, tú me lo enseñas, yo lo acepto. Sin embargo, tenemos tiempo para disfrutar de las bendiciones del mundo, centros comerciales, playas, parques,
actividades, fiestas, redes sociales, juegos de video, etcétera, etcétera, etcétera. Seamos honestos. ¿En realidad estamos esperando el retorno de Jesucristo a la tierra? Y con esto cierro la primera parte de la serie. El próximo tema que vamos a discutir es las 70 semanas de Daniel y los profetas y el día de Jehová. Si usted ha sido bendecido, mi querido hermano, con este estudio, le exhorto a compartirlo con sus amigos y familiares. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo. Mi intención con estos estudios no es el de menoscabar nuestra doctrina, como le dije anteriormente, sino más bien traerla a una perspectiva divina para nuestro beneficio. Tampoco quiero ofender a los hermanos católicos ni a las denominaciones diferentes, sino más bien que el Espíritu Santo les convenza de pecado y de justicia y de juicio. Oramos y nos despedimos. Amantísimo Dios, te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado de compartir este estudio de hoy con la audiencia del Instituto Bíblico Virtual Biblia Estudio TV. Hablamos de historia, Señor, la historia del libro de los Hechos, la continuidad. Nosotros estamos haciendo historia y este libro no se cierra hasta el día de tu venida. Y por tanto tenemos que hablar de la historia de la iglesia. Y todo esto es parte de la historia de lo que ha acontecido en los tiempos de la iglesia actual. Te damos gracias por la sabiduría, por el entendimiento, por alumbrar los ojos de nuestros hermanos, de nuestros compañeros, de nuestros amigos católicos, de las otras denominaciones, también por los inconversos, para que también vayan entendiendo, Señor, que tú quieres salvarlos. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento, Dios amado. Y en esta hora, Señor, te doy gracias y ayúdanos, Señor amado, a que el próximo estudio podamos también de igual manera ser iluminados, alumbrados los ojos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos traer un estudio lleno de sabiduría espiritual, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Amén.